Hola mis queridos hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy me toca compartir a mí la reflexión del día hoy martes. Me toca compartirles Proverbios 8:5 a Proverbios 8:8. En lo que usted se prepara y toma su Biblia y llega a la cita bíblica que es Proverbios 8:5, de ahí vamos a partir. Aprovecho igual para comentarle que es un gusto saber que muy pronto estaremos ya una vez más juntos, que vamos a estar ya, por si poder vernos cara a cara, saludarnos y compartir un poco de lo que ha pasado todo este tiempo que hemos estado distanciados físicamente, pero no en el Señor, porque hemos estado recibiendo palabra. El día de hoy recibimos palabra. Cada día que el Señor tiene la oportunidad, el Señor nos comparte y nos habla de su bendita palabra a través de estos medios, y también aún en esto tenemos que glorificar a Dios, porque tenemos estos medios en los cuales también el Señor puede hablar a nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por todo lo que el Señor está poniendo, por todo este trabajo que el Señor está haciendo. El Señor está contestando oraciones de nosotros que hemos estado clamando, hemos estado pidiendo, y hemos visto personas que ya se han recuperado de la enfermedad que tenían, del COVID, por mencionar una. Y entre las oraciones que hemos estado haciendo al Señor y estuvimos clamando y seguimos clamando al Señor, era por un lugar más amplio en el que podamos estar, congregarnos más gente. El Señor ha suplido. El pastor Alejandro nos lo hizo saber ya. Por ahí Daniel nos compartía un slide donde decía nos mudamos, y realmente la verdad yo estoy agradecido con el Señor porque el Señor ha contestado esa oración. Sabemos que esto también conlleva un reto más grande, más trabajo, más de todo, mi hermano, pero si el Señor nos ha puesto ahí es porque el Señor quiere que trabajemos ahí. ¿Sí? Vamos a orar y que el Señor sea el que empiece a hablar a nuestras vidas, ¿sale? Acompáñame. Padre bendito Dios, queremos agradecerte, Padre, en esta tarde, Señor, que tú has provisto, Señor, tu palabra, Dios mío, para el día de hoy, Señor, para mí, para mis hermanos, Señor. Yo te agradezco, Padre, por esta bendita palabra, Dios, que tú me has dado la oportunidad de compartir a mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Padre, que abras nuestra sabiduría, Señor, y que abras, Padre, aún nuestra prudencia, Señor. Dios mío, permítenos, Señor, escuchar tu bendita palabra, llevarla por obra, Dios mío, pero que sobre todo, Dios mío, tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que dé fruto en su tiempo, Señor. Dios mío, yo te ruego, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Dios mío, que seas tú el que hable, Señor, el que utilice a tu siervo, Dios mío. Yo solo soy instrumento tuyo, Padre. Te agradezco, Dios, por esta oportunidad tan grande, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, aún a través de estos medios, Padre, que la verdad han venido a ser, Señor, de bendición también para nuestras vidas, Padre, porque hemos podido recibir también tu bendita palabra, Dios. Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Pues vamos a empezar a hablar del tema. Nos tocó Proverbios 8:5. Le voy a leer dos versiones para tratar de ejemplificar y nos quede un poco más claro y entendido el mensaje del día de hoy. Sí, vamos a Proverbios 8:5. Dice: jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen. El 6 dice: préstame atención, pues voy a decirles algo importante. Dice: no me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía, siempre digo la verdad. Y la versión con la que vamos a trabajar es Proverbios 8:5. Dice así: oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. ¿Sí? Dice el Señor: escuchar, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud. Dice: porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad, y conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, y no hay en ellas nada torcido ni perverso. Así es, mi hermano, si es la palabra del Señor, no hay nada torcida ni perversa en la palabra de nuestro bendito Dios.
Pero vamos a enfocarnos en el 5 que dice, oh simples, aprender prudencia, y necios, aprender sabiduría. Aquí estos versículos me llamaron mucho la atención, porque si bien Carito nos decía la reflexión pasada, que la sabiduría está ahí y que está a la puerta, ¿sí? Pero aquí el Padre nos dice, oh simples, aprender prudencia, y vosotros necios, aprender sabiduría. ¿Sí? Yo le voy buscando en el diccionario simple, le voy a leer la definición de simple. Dice, simple es puramente aquello que se dice, sin ninguna característica especial o singular. Esto es cuando no hay una identidad que lo defina. Dice que es sin ninguna característica especial o singular. Sí, es algo que no puede ser, que es simple, que no tiene un valor, que no tiene algo que lo defina como algo, ¿no? Que diga, esto es así es grande, es hermoso, es bonito. Como cuando compramos un vaso, voy a poner un ejemplo, ¿no? Compramos un vaso y hay un vaso que es simple, es un vaso de cristal nada más. Pero podemos comprar otro vaso que ya viene adornado, que a lo mejor trae dibujadas frutas o trae dibujado algo. Entonces ese vaso ya tiene una característica especial, ya tiene algo que lo define como algo diferente a un simple vaso. ¿Sí? Aquí la palabra simple se define así, como algo sencillo, como algo sin ninguna característica especial o singular. Eso es simple. Ahora le voy a leer lo que es la definición de necio. No olvide el significado de simple y ponga también atención al significado de necio, porque vamos a trabajar, nos vamos a hablar sobre estas dos situaciones que el Señor nos demanda y nos dice. Sí, dice necio. Por lo general este vocablo se encuentra en la literatura sapiencial. Cuando se dice que una persona es il, casi siempre quiere indicar su falta de sabiduría. Es más, la sabiduría está fuera de su alcance. Otro matriz señala que un necio es una persona moralmente indeseable, que desprecia la sabiduría y la disciplina. ¿Sí? Simple dice que es algo que no tiene identidad, algo que no tiene una característica que lo defina como tal, como lo que es. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una característica que nos defina, que puedan decir, mira, este es un hijo de Dios, porque aún en el reino o aún en el caminar, en el Señor podemos ser simples, porque no hay algo que nos defina como un verdadero hijo de Dios, porque podemos tener el entendimiento, pero tal vez no podamos identificarnos o definirnos como realmente un hijo de Dios. Y dice necio, pues es el que siempre indica su falta de sabiduría. La sabiduría está fuera de su alcance. Es una persona moralmente indeseable, que desprecia la sabiduría y la disciplina. ¿Sí? El Señor nos dice, simples, aprender prudencia. ¿Sí? Si nos regresamos a Proverbios 8:5 dice, oh simples, aprender prudencia, y vosotros necios, aprender sabiduría. Nos vamos a ir a la definición de prudencia. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué considera que es prudencia? ¿O qué entiende usted por prudencia? Vamos a ver la definición de prudencia. Acompáñeme, dice, prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. La prudencia y la justicia son dos virtudes que van muy unidas, que van siempre de la mano. La prudencia y la justicia son virtudes que van muy de la mano. Pero les recuerdo el significado de prudencia. Dice que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, adecuar o modificar la conducta
para no recibir o producir prejuicios innecesarios. Esto, digo, realmente la prudencia, por eso el Padre nos dice, oh simples, aprender prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia nos va a llevar o nos va a permitir desarrollar ciertas habilidades o cualidades que nos van a servir, ¿no? Y una de ellas es la capacidad para pensar ante ciertos acontecimientos, ¿sí? Y a lo mejor usted me dirá, pero ¿cuáles acontecimientos? ¿O a qué te refieres con acontecimientos? Y esto es realmente el vivir día a día cada uno de nosotros. Cuando usted y yo nos levantamos y empezamos nuestra jornada después de darle gracias al Señor y empezar nuestra jornada, nuestras actividades diarias, estamos expuestos a muchos riesgos o a muchas situaciones que nos van a hacer probar nuestra prudencia, ¿sí? Y tenemos que pensar, o sea, en los acontecimientos que nos pasan día a día en el caminar o en el trayecto del día. Usted y yo tenemos que tener la capacidad para tomar decisiones y decidir qué es lo que más me conviene. Y me conviene, ¿por qué? O sea, porque me conviene demostrar que no soy una persona simple, que tengo una cualidad que me define, que tengo algo que me define como un hijo de Dios. ¿Sí? Dice, ¿qué cosas nos suceden? Bueno, usted podemos decir, vamos a tocar el tema ahorita de enfermedades. Ese es un acontecimiento que no estamos exentos de él. ¿Sí? Tentaciones. Y usted sabe que el enemigo está, dale y dale y dale. Y el enemigo nunca va a estar tranquilo. Satanás jamás va a estar tranquilo sabiendo que usted y yo nos estamos definiendo como no algo simple, sí, sino como algo que realmente tenemos una cualidad o una virtud que nos define como un verdadero hijo de Dios. Sí, entonces el Satanás siempre nos va a poner tentaciones, nos va a poner obstáculos, nos va a poner enfermedades, nos va a poner desánimos. El Satanás no va a estar a gusto, no le va a dejar en paz ni a usted ni a mí para que caminemos por donde el Señor nos quiere llevar jamás. Él siempre va a estar tratando de ser piedra de tropiezo para usted y para mí. Pero ahí viene la prudencia, lo que yo le decía, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. Usted y yo tenemos que tener la capacidad para pensar, por eso el Señor nos dice simple, aprende prudencia, porque usted y yo tenemos que tener la capacidad para pensar qué es lo que más me conviene a mí, ¿sí? ¿Qué riesgos voy a correr si no tomo una decisión acertada? Y tenemos que tener la capacidad para adecuar o modificar y prevenir los riesgos que pueda ocasionarme el no tomar una decisión sabia o el no tomar una decisión correcta. Pero tenemos que recordar siempre que la prudencia y la justicia son dos virtudes que siempre van de la mano. Entonces tenemos que ser justos también con las decisiones que tomemos. ¿Sí? Vamos bien. La verdad que este es un tema que cuando yo estuve trabajando en él, la verdad que el Señor habló mucho a mi vida. Es algo hermoso cuando el Señor te dice, no quiero que seas algo simple. Sí, yo quiero que aprendas más, que te prepares, que seas mejor cada día. Sí, por eso el Señor dice, simple, aprende prudencia, y necio, aprende sabiduría. Sí, porque el Señor no quiere que usted y yo seamos unos hijos simples. El Señor nos quiere mejor cada día. El Señor nos quiere preparados día con día, que usted y yo podamos tener la capacidad para prevenir los riesgos, para tomar las decisiones correctas, para adecuar o modificar si es necesario. Si hoy me levanté y empecé en un camino y no es el correcto, usted y yo podemos modificar. A lo mejor en una discusión o en un malentendido con un compañero de trabajo o en algún desacuerdo en nuestra situación laboral o nuestra vida aún conyugal con nuestras parejas, podamos tener algún desacuerdo o en nuestro matrimonio. Usted y yo tenemos que tener la capacidad para poder tomar las mejores decisiones acertadas para que usted y yo podamos seguir firmes en el Señor y podamos seguir en lo que el Señor quiere que usted y yo nos preparemos y avancemos. ¿Sí? Le voy a dar la definición de necio. O le recuerdo la definición de necio porque ya se lo dije. A ver, dígame una cualidad de lo que le mencioné que es un necio.
¿No? Bueno, se las voy a decir yo. Necio, casi siempre quiere indicar su falta de sabiduría. Es más, la sabiduría está fuera de su alcance. Es una persona moralmente indeseable que desprecia la sabiduría y la disciplina. Acompáñenme, vamos a empezar a trabajar con nuestra Biblia. Acompáñenme a Proverbios 24:7. Cuando usted dígame amén, por favor. Dice Proverbios 24:7, dice, muy alta es la sabiduría para el necio. ¿Para quién? Para el necio. En la puerta no abre su boca. ¿Sí? Proverbios 8:2 y Proverbios 8:3 nos enseñaban que la sabiduría está en la cima. En la cima de la altura. Y está colocada y que junto a las puertas da voces. Pero el necio desprecia la sabiduría. El necio es una persona moralmente indeseable. ¿Sí? Usted y yo, bendito sea Dios, no somos indeseables. Usted y yo somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Entonces usted y yo tenemos un compromiso doble. Tenemos que prepararnos más cada día. Tenemos que buscar cada día más sabiduría. Tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor sabiduría, sabiduría y entendimiento. Pero también tenemos que tener prudencia. ¿Sí? El necio dice que es una persona moralmente indeseable, que él siempre va a querer justificarse por su falta de sabiduría. Usted y yo hoy en día no podemos justificarnos ante el Señor y decirle, Señor, yo no sabía, yo no sé. No, el Señor por eso nos ha dado entendimiento. Y el Señor nos da día a día su sabiduría. Dice, pero aún los necios, ¿usted cree que aún los necios pueden alcanzar sabiduría y prudencia? ¿Sí? Bueno, dice Proverbios 1:7, acompáñenme. Si ya está ahí, dígame amén. Dice Proverbios 1:7, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y eso es lo que yo le decía que es un necio. El necio siempre va a aborrecer y va a despreciar la sabiduría y la instrucción, porque no temen a Jehová. Usted y yo tememos a Jehová, y aún mayor, le conocemos, le amamos, caminamos en Él y andamos de acuerdo como Él quiere que andemos. Pero aún los necios, en la misericordia del Señor, alcanzan sabiduría, porque dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y el Señor va a tocar sus corazones, el Señor va a quebrantar esos corazones necios. El Señor va a hacer de esos corazones inmoralmente indeseables, los va a hacer en corazones amorosos, ¿sí? Que sean personas deseables, que sean personas que puedan hablar con prudencia y con sabiduría. Así como el Señor transformó mi vida y transformó la de usted, el Señor va a transformar la vida de las personas que aún nos faltan, porque lleguen al conocimiento del Evangelio. Pero a usted y a mí también nos toca trabajar en esta parte para que el Señor pueda trabajar sus vidas, ¿sí? Y ellos puedan llegar al conocimiento del Señor y puedan encontrar la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice, tenemos que estar atentos porque el Señor nos dice en Proverbios que hablará cosas excelentes y con el abrir de sus labios rectitud. Eso nos lo recordaba en Proverbios 8:6. ¿Sí? Dice, tenemos que estar atentos porque el Señor nos dice que hablará cosas excelentes y con el abrir de sus labios rectitud. Acompáñenme a Éxodo 15:26, por favor. Cuando usted dígame amén, por favor. Vamos a Éxodo 15:26. Dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, la voz del Señor tu Dios. ¿Y qué nos decía el Señor en Proverbios 8:5?
Proverbios 8, 5, 6. Permítame, me voy a regresar tantito para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y podamos estar en Él y poder seguir trabajando en el Señor. Dice Proverbios 6, dice, Proverbios 8, 6 dice, escuchad, porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad, y conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Amén. Bendito sea Dios nuestro Señor, que en su boca no hay nada torcido ni perverso. ¿Sí? Entonces nos vamos a regresar a donde estábamos, Éxodo 15, 26. Y dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto, hacemos lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Amén. El Señor es mi sanador. El Señor es mi rey, el Señor es mi sanador. Por eso tenemos que estar atentamente a escuchar la voz del Señor y hacer lo que es recto ante sus ojos y escuchar sus mandamientos. Cuando usted y yo tenemos prudencia, vamos a tener la facultad para tomar las decisiones que más nos convengan. Sí, acuérdese, tenemos que enderezar. Si nosotros tenemos la capacidad de ver que algo no es correcto, no es recto dentro del Señor, usted y yo, cuando somos prudentes, tenemos la capacidad para poder modificar o conducir el camino que es correcto y tomar las mejores decisiones para tomar las mejores decisiones, para no ser acusados o no caer en tentación o no podernos definir como unos verdaderos hijos de Dios, de no ser personas simples nada más, o no ser simples cristianos o simples creyentes. No, usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a la palabra que el Señor nos dice aquí. Tenemos que escuchar atentamente la voz del Señor nuestro Dios y hacer lo que es recto ante sus ojos, escuchar sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Eso es lo que el Señor pide de usted y de mí. ¿Sí? Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, no tenemos que ser personas simples nada más o simples cristianos. ¿Sí? Tenemos que mantenernos en constante oración y estudio de la palabra del Señor. Porque el Señor nos acaba de decir que conforme nos dice que en su palabra son todas las el Señor nos dice que no hay en las palabras de mi boca no hay nada torcido ni perverso. Y realmente eso es bien cierto. Si usted y yo nos ponemos a escudriñar la escritura, nos vamos a dar cuenta que realmente en la palabra del Señor no hay nada torcido ni perverso. Nosotros somos los que torcemos la palabra del Señor, los que no hacemos de acuerdo a lo que el Señor nos pide que hagamos. Por eso es que a veces nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, o adecuamos o tratamos de adecuar la sabiduría y el entendimiento y la prudencia a lo que más me convenga a mí, pero no a lo que le convenga al Señor, ¿no? Acuérdese que la prudencia y la justicia van juntas de la mano y tenemos que estar siempre preparados, tenemos que estar escudriñando, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar orando para que el Señor nos dé la sabiduría y nos dé la prudencia que nosotros necesitamos para poder actuar con prudencia y con justicia. Dice, acompáñenme a Proverbios 24:4. Ya está ahí, dice, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien deseado, preciado y deseable. En este caso usted y yo estamos deseando la sabiduría. Con conocimiento se llenan, pero el conocimiento viene por escudriñar la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que escudriñar la palabra para poder llegar a ese conocimiento que usted y yo queremos llegar. Acuérdense que la sabiduría no es terrenal, la sabiduría es espiritual. El Señor nos va a dar la sabiduría
Usted y yo no podemos ser sabios con los dichos del mundo, con lo que mi compadre cree o con lo que mi compadre piensa. No, usted y yo tenemos que ser sabios con lo que dice la palabra del Señor. Sí, por eso el Señor dice, necio, aprende sabiduría, y simple o simples aprendan justicia. ¿Sí? Proverbios, ahí mismo, Proverbios 24:5 dice, el hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. El hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. En este caso, usted y yo vamos a ser fuertes y vamos a aumentar nuestro poder para tomar las decisiones correctas, las decisiones que son las más adecuadas para nuestras vidas. ¿Sí? La decisión para poder corregir el rumbo que llevamos. Si no es el rumbo correcto, tenemos que corregir. Pero esto es bajo la guianza del bendito Espíritu del Señor, bajo la palabra que el Señor quiere que usted y yo corrijamos, o bajo lo que el Señor quiere que usted y yo actuemos, o andemos, o caminemos. Proverbios 24:6 dice, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Porque con dirección sabia harás la guerra. Usted y yo tenemos que dejarnos guiar por lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en nuestras vidas. ¿Sí? Si usted y yo nos guiamos, créame lo que vamos a tener la victoria. Créame lo que vamos a salir adelante. El Señor nos va a dar la justicia y nos va a dar la sabiduría y nos va a dar la prudencia para poder actuar y caminar de acuerdo a lo que el Señor quiere que usted y yo caminemos. Tenemos que recordar, esto es algo importante, estoy cerrando, pero tenemos que recordar esto siempre, ¿no? Tenemos que recordar que la sabiduría está al alcance de cada uno de nosotros. Y no seamos como los necios que la ven muy alta. Si usted ve que un hermano conoce más de la palabra, si usted ve que un hermano, el Señor le da palabra del don de profecía, o le da cualquier manifestación que el Señor pueda darle a su hijo, porque así le plació al Señor darle a fulano el don de profecía, que eso no venga a menguentar, o sea, a hacerlo decaer, ¿no? Al contrario, o sea, usted tiene que decir, oh, tengo que prepararme más, tengo que esforzarme más, porque usted y yo no sabemos cuántas horas se pasa ese hermano orando, porque usted y yo no sabemos cuántas horas se pasa ese hermano escudriñando la palabra, ¿sí? Entonces no tenemos que ver la sabiduría muy alta, no, la sabiduría está al alcance de nosotros, al alcance de usted, al alcance mío, al alcance de todos los hijos de Dios, a todos los que le temen al Señor, porque ese es el primer requisito para poder tener sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces la sabiduría está al alcance de usted y está al alcance de mí. Y recuerde que aún mayor tenemos un privilegio más grande, que no nada más le tememos al Señor, le conocemos y le amamos. Entonces usted y yo tenemos una ventaja grande contra el mundo, contra los necios. Sí, llevamos una ventaja muy fuerte ante ellos. Pero todo esto, mi hermano, usted y yo lo vamos a adquirir si realmente usted y yo nos ponemos a estar orando, nos ponemos a estar clamando al Señor, nos ponemos a estar escudriñando su palabra. Créame lo que cuando usted se empiece a empapar de la Biblia, se empiece usted a empapar de la palabra del Señor, el Señor le va a estar dando a usted revelación, le va a estar dando sabiduría, le va a estar dando conocimiento, y sobre todo le va a dar prudencia y le va a dar sabiduría, y usted va a actuar con justicia. Vamos a ser justos, créamelo. El caminar en el Señor no es nada fácil, el caminar en el Señor es difícil, pero tenemos que andar de acuerdo a lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Sí, ayer me comentaba un cliente y me preguntaba y me decía que cuándo viene Cristo. Y yo le contesté, le dije, pues es que nadie sabe cuándo va a ser el día ni la hora, aún ni los ángeles saben el día y la hora, ¿no? Entonces ella me decía, es que hay un grupo de personas que dicen que ellos ya tienen la hora en que el Señor va a venir, que ellos fueron los elegidos nada más por Dios. Mi hermano, si usted y yo tenemos sabiduría y tenemos conocimiento, usted sabe y yo sabemos que Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga.
Eso fue lo que yo le contesté a ella. Dije, el Señor no hace excepción de personas. El Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. El Señor no dijo, voy a llevarme nada más a los de la iglesia fulana y los demás no. Esa fue la respuesta que yo le di a la señora. Y no con esto quiero decirle que estoy lleno de sabiduría. No, yo quiero traerle a la mesa que usted se dé cuenta que cuando no escudriñamos la escritura, cualquiera puede venir y engañarnos o movernos nuestra fe. ¿Sí? Yo vi a la persona llena de dudas. ¿Sí? Y como no tuvimos mucho tiempo para platicar, simplemente traté de compartirle y decirle que ella se dedicara a consagrarse al Señor, que se dedicara a mantenerse en rectitud, a caminar en lo que el Señor quiere que por donde camine ella. Y el Señor va a dar respuesta a su vida. ¿Sí? Entonces, a ese punto es donde yo quiero llevarle, mi hermano. Usted y yo tenemos una ventaja muy grande. Usted y yo conocemos al Señor. No nada más le tememos, le conocemos y le amamos. Entonces nuestra sabiduría está al alcance de la mano del Señor. Usted y yo tenemos que tener nuestro oído atento a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Mis hermanos, esto es lo que yo les quería compartir. La verdad que es un tema muy hermoso cuando tú empiezas a escudriñar y escudriñar. El Señor te lleva de un lado a otro, te dice ahora muévele aquí, ahora ponle acá. Pero créamelo, mi hermano, que todo es para bendición y todo lo que el Señor nos comparte y nos da es para bendición de cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias, mis hermanos. Padre bendito Dios, quiero agradecerte, Padre, por este momento, Señor, que me has permitido, Dios, hablar de tu palabra, Dios mío, y me has permitido, Señor, comprender y entender, Señor, que el principio de la sabiduría, Señor, es el temor a ti, bendito Dios. Que no tenemos que ser simples cristianos, Señor, sino que tenemos que ser cristianos que estemos definidos, que hay una característica especial en cada uno de nosotros, que nos defina como verdaderos hijos tuyos, Dios mío. También nos has enseñado, Señor, que no tenemos que ser personas indeseables, Señor, que no aceptemos la sabiduría y mucho menos la corrección tuya, Señor, sino que tenemos que amarte, Señor, día con día, Señor, y que tenemos que estar dispuestos, Señor, a aprender de ti, Señor, a llenarnos, a empaparnos más de ti, Señor, pero también entendemos, Señor, que tenemos que estar orando, Señor, que tenemos que estar escudriñando tu palabra, Señor, día con día, Señor, porque la verdad, Señor, el conocimiento viene, Padre, de tu palabra, Señor, y la sabiduría también, bendito Dios. De ahí es donde viene el enriquecimiento, Señor, de nuestras vidas, Padre, donde podemos aprender, Señor, donde podemos estar más en comunión contigo, Padre, donde podemos escuchar tu voz, Padre, en tu bendita palabra y en oración, Señor. Ayúdanos, Padre, que nunca alejemos, Señor, estas dos actividades, Padre, o estas dos acciones que tenemos que hacer día con día, Señor, de nuestras vidas, Padre, sino que siempre las tengamos presentes, Dios, y que podamos, Dios, darnos un tiempo, Señor, como hijos tuyos, Padre, para estar más en comunión contigo, Señor, y escudriñar más tu bendita palabra, Dios mío. Padre, te agradezco, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, bendito Dios. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas la vida de mis pastores, Señor, y bendigas, Padre, a tu pueblo, bendito Dios. Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, muchas gracias. Espero y la verdad esta palabra sea de bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Les invito a que mantengamos nuestra fe firme en el Señor y le busquemos día con día, mis hermanos. Dios les bendiga. Esperemos vernos pronto y esperemos ya vernos en el nuevo local. Dios les bendiga, les amamos. Un abrazo de parte de mi familia y Dios bendiga sus vidas y les siga guardando. Gracias, mis hermanos. Bendiciones a todos.